Bienvenidos a la sesión del 16 de junio de 2020. Hoy vamos a empezar a ver la segunda ley de Kirchhoff, que está más fácil que la primera. ¿Cuál era la clave en la primera ley de Kirchhoff? ¿Quién me dice? O si alguien se acuerda más o menos qué dice, para comparar ambas. Porque es muy importante tener en cuenta. Porque en ambas se resuelven las corrientes. ¿Qué dice la primera? Bueno, la primera ley de Kirchhoff decía en su formulita, en su formulación, bueno, pues aquí la tenemos, ¿verdad? Ya me acordé que aquí la tenemos en una imagen a mano. Aquí está. Ay, me quedó muy grandota. Ya, creo que ya quedó. ¿Ya la subiste? Sí, ya. Entonces, ¿quién fue el que? Ah, no, entonces tú no tenías. Bueno, ya vemos luego lo tuyo. Bueno, ahí está. Esa es la primera ley. Todas las intensidades que llegan a un nodo son igual a todas las que salen, ¿verdad? La segunda ley también habla de sumatorias, pero la segunda ley se expresa de esta manera. ¿Qué significa eso? Dice así, la suma de las fuerzas electromotrices en un circuito cerrado o malla es igual a la suma de todas las caídas de potencial. ¿Y R qué es? Pues de la ley de Ohm sabemos que intensidad por resistencia es voltaje. Y la epsilon, pues es lo que representa la FEM, o el voltaje de entrada al circuito. Entonces tienen que ser la misma. La diferencia es que aquí nos está hablando de nodos. Y aquí nos habla de mallas o de un circuito cerrado, no de televisión. ¿A qué se refiere? Se refiere a esto. Por ejemplo, primero vamos a verlo así numéricamente. No, con circuitos es más fácil verlo. Vamos a imaginar que tenemos este circuito. ¿Sí? Entonces tenemos las resistencias 1, resistencia 2 y resistencia 3. Entonces, si circula una intensidad de corriente, en este caso tiene que ir al revés, no lo voy a hacer así. El simbolito, este simbolito de FEM, ahora ya lo vamos a tener que dibujar como Dios manda. La parte más larga siempre se la vamos a atribuir al positivo y la parte más corta al negativo, ¿sí? Porque recuerden que el voltaje circula en el sentido del negativo hacia el positivo y la intensidad de corriente al revés. Entonces procura que siempre se diseñe así para que las intensidades de corriente vayan en el sentido de las manecillas del reloj normalmente, a menos que se indique lo contrario. Pero normalmente se trata de ubicar así. Entonces dice, si nosotros tenemos aquí una FEM, por decir de 12 voltios, la intensidad que está recorriendo el circuito afecta cada una de los voltajes
afecta el voltaje en cada una de las resistencias. Entonces, si yo tengo una entrada de 12 voltios y, por ejemplo, el voltaje 1 aquí es de 3 voltios y el voltaje 2 o la caída de tensión aquí es de 7 voltios, aquí en el 3 es de 2 voltios. ¿Sí? La suma de todos estos es igual a este. 3 y 7, 10 y 2, 12, que es la entrada. Pero en paralelo la cosa cambia ligeramente. Vamos a hacer el circuito. Vamos a ponerlo así. Entonces aquí va a ser más, aquí menos. Entonces la intensidad va en este sentido y el voltaje va en este sentido. Si nosotros tenemos resistencias 1, resistencia 2 y resistencia 3, entonces, fíjense que aquí habla sobre malla o circuitos. Ay, tengo gente por entrar. Perdón. Habla de circuitos o mallas. El circuito sería todo. Y una malla sería esta parte. Entonces, si por ejemplo, nosotros tenemos aquí 60 voltios, no, 6 voltios. Y yo aquí tengo 6 voltios y aquí tengo 2 voltios, aquí tiene que haber 4 voltios. ¿Qué significa esto? La corriente no se separa en los nodos, sigue siendo la misma para todos lados. Lo que va a variar va a ser la intensidad de acuerdo a las resistencias. Entonces, la FEM avienta 6 voltios y en este nodo donde se separan las líneas, para este lado tienen que ir 6 voltios y para este otro lado tienen que ir 6 voltios. Esa es la diferencia. En la primera ley, Diana está 3 veces en la entrada, atorada. Ah, no, ya pudo entrar. En la primera ley, las intensidades se separan, pero no igual. Si hay más de una línea, cambian las intensidades. ¿Sí? Aquí no. En la segunda ley no. La intensidad es una para todo el circuito y así. Y el voltaje no se separa. Profe, Mande. ¿por qué? ¿Por qué, Diana? Dime, Diana. Diana, ¿qué pasó? ¿Por qué hay dos yo? Ah, no, no es cierto, olvídalo. Ya está. Lo que no, pasa es que estabas 2 veces en la entrada. Ah, sí es cierto, por eso. Es que sabe cómo me aparecía, pero esta luz no tiene señal, o sea, el internet no le está funcionando bien. Pues mira, yo sé que ella es de las personas que tiene problemas. Mientras no deje de hacer tareas y todo, cuando pueda que vea los videos. Bueno, adiós. ¿Cómo que adiós, ya te vas? Quédate a la clase. Ah, sí es cierto. ¿Ok? Entonces, así se comporta. Aquí no se divide. Se va la misma cantidad en ambos circuitos. Entonces, por eso, en esta resistencia, marcamos la caída de voltaje. Y esta, por ejemplo, sería la 2 y esta sería la 3. ¿Sí? ¿Sí queda claro esa diferencia entre ambas? Déjenme tomo lista rápidamente, ya que no creo que vaya a entrar más gente. ¿Dónde está? Concentrado de asistencia. Física, sexto B. Kevin.
Sí está. Yuli sí está. Ángel Manuel también. Diana 2 veces. Heidi Nada más estoy una vez. iba a poner 2 asistencias para quitarte una falta, pero entonces ya no te Ah, lo pongo. entonces ya para No, mañana no ya viene. no, ya no. Ay, Heidi no está. Gallardo tampoco. Solaini sí. Elba también. Pues Gabriela no está. Brian sí lo vi por ahí, sí, ahí está. Ángel Eduardo sí. Fabiola sí. Elsa también. Carla también la vi entrar. Pues ya se salió. Pero sí había entrado, ¿no? Oh, aquí estoy. Ah, sí, ya te vi. Perdón. No, no, el regaño. No, Carlos Eduardo no está. Yuret sí. Judith también. Jania también. Valeria. Hoy decidió no ir a la escuela, Valeria. Eusebio también está ahí. Milagro que nos visita. Ya nos tenía abandonados y Eli. Elia María. 16 y estamos completos. Entonces, fíjense, los cálculos aquí están igual de simples que en la primera ley. Nada más hay que fijarnos en lo que pasa. Veamos. Si tenemos un circuito de esta manera, y tenemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, voltaje 1, que va a ser igual a 15 voltios. Miren, como no me cabe que así con todo lo de verde van a ser las caídas de voltaje. 15 y aquí 20 voltios. Y la FEM es de 60 voltios. ¿Cuál es el valor de la caída de tensión en la resistencia 3? O sea, este sería voltaje 1, voltaje 2. ¿Cuál sería el voltaje 3? ¿Qué dice la fórmula? La suma de las fuerzas electromagnéticas es igual a la suma de las caídas, o sea, de los voltajes individuales de cada resistencia. Por tanto, aquí lo puedo interpretar como el voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. ¿Cuál es mi desconocido? El voltaje 3. Entonces, por tanto, el voltaje 3 va a ser igual a voltaje total menos voltaje 1 menos voltaje 2. O sea, esto va a ser igual a 60 voltios menos 15 voltios menos 20 voltios. ¿Cuánto termina valiendo el voltaje 3 o la caída de tensión en R3? 60 menos 15, 45 menos 20, 25. Así de simple. Así de simple es. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Nada? Bueno, pues vámonos a otro. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasaría en este.
Van a ser R1, R2, R3 y R4. Los voltajes están así. Calcular R2 y R4. Bueno, voltaje, caída de tensión en R2 y caída de tensión en R4. ¿Cómo se les ocurre? A ver, una idea. Hola a todos, Kevin. Ah, nomás saludó y se fue. Dígale que regrese. Kevin, regresa, por favor, Kevin. No me va a escuchar. A ver, ¿cómo le hacemos ahí? Oigan, como que ustedes ya no vieron lo que dibujé, ¿verdad? No, ¿Y por qué no dicen? ¿por qué no? Ah, vamos a volver a duplicar a ver si ya se ve. Ahí está el nuevo. Ahora sí, así está el circuito. Vamos a calcular la caída de tensión en resistencia 2 y la caída de tensión en resistencia 4. Sí. ¿Cómo le hacemos ahí? ¿Quién me dice? ¿Ya regresó Kevin? Kevin, ¿nos tenías con pendiente? ¿Dónde Es que andabas? se me apagó mi internet. Ah, bueno. A ver, los demás ya. ¿Cómo le hacemos ahí? Caída de tensión en R2 y caída de tensión en R4. ¿Nadie da ideas? Bueno, ya que no dan ideas, ahí les va. Pues es, por ejemplo, espérame tantito. Ok, ya. Ahí donde tiene lo de R2, R3 y R4, Ajá. serían los que se van a, ¿cómo se llama? A sumar, ¿no? Pero no conozco ni R2 ni R4. Ah, Y necesito conocer, o sea, quiero conocer cuánto vale R2 y cuánto vale R4. ¿Cómo le voy a hacer? ok. Fíjense. Recuerden que una cosa es todo el circuito y otra cosa es una malla de parte del circuito. La otra. ¿Qué pasa cuando calculamos la resistencia equivalente de una sección en paralelo? Se comporta toda la sección como si fuera una sola resistencia, ¿verdad? Ya para el cálculo final. Aquí pasa algo similar. Toda esta sección en paralelo se debe de comportar como una caída de tensión total. Entonces, si yo tengo 20 acá afuera y 10 aquí adentro, quiere decir que lo que me falta por asignar son 30. ¿Por qué? Para poder compensar los 60 voltios que entraron. Entonces, aquí la respuesta es 30 volts, porque de esta manera tengo 40 en la línea de abajo y recuerden que el voltaje se va a repartir igual en ambos lados. No se va a repartir, se va por ambos caminos. Entonces, en la parte de abajo, yo ya tengo 40, que son los que me hacen falta, junto con estos 20 de acá, para lograr estos 60. Entonces, como por el camino de abajo, que van 40, por el de arriba también tienen que ir 40. Entonces, así se completa.
Ahora, vamos a comprobar. Me voy a regresar con este. Vamos a comprobar una cosa. Ahora, bueno, no, antes de comprobarla, vamos a ver, ¿qué es la caída de tensión o caída de voltaje? ¿Qué es? De acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje lo calculamos como resistencia por intensidad, ¿verdad? O intensidad por resistencia. Entonces, por ejemplo, si están circulando, si hay una resistencia en un circuito, hay una resistencia de 15 ohms y están circulando 1.33 amperes, ¿cuál es el voltaje que realmente está circulando en esta línea? Lo calculamos con la formulita. Intensidad es 1.33 amperes por los 15 ohms. Y eso nos da 19.95 voltios. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que eso es lo que está pasando en cada uno de los lugares. Vamos a comprobar. Primero, yo quedé que esto vale 25 voltios. Pero vamos a ver si es cierto. Ah, no, con esto no lo voy a poder calcular. Vamos a imaginarnos esto. Yo tengo una resistencia, otra resistencia y otra resistencia en serie. Así. Esta resistencia vale 3 ohms. Esta resistencia vale 4 ohms. Y esta resistencia vale 5 ohms. Y acá puse malo de ohms. ¿Cuál es la unidad de la resistencia? Sí, sí es la radurita, ¿verdad? Así. Ups. Sí era esta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la...? Ah, y acá voy a tener 10 voltios de FEM. O sea, fuerza electromagnética. Entonces, vamos a calcular la resistencia total del circuito. La resistencia total sería R1 más R2 más R3. La resistencia total ¿qué dicen? A ver, ¿en qué me quedé? ¿Por qué nadie está completando la resistencia total? Sería 1 ohm más 4 ohms más 5 ohms. Nos da una resistencia total de ¿cuánto? De 10 ohms. ¿Sí? Entonces, la intensidad del circuito, que es como la tarea que acaban de entregar, la calcularíamos resistencia. No. ¿Cómo la calcularíamos? Es volt sobre Voltaje resistencia, entre ¿no? resistencia, ¿no? Voltaje entre resistencia. Pues tengo 10 voltios entre 10 ohmios, me da 1 amper. Entonces, fíjense qué pasa aquí. Circula por el circuito
una intensidad de 1 ampere. Cuando llego aquí con la resistencia, ¿cómo se calcula el voltaje? Voltaje, a ver, aquí vamos a tener voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, que son las caídas de tensión. No tiene que ver con tiene que ver con la resistencia y el amperaje. Entonces, la fórmula es voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, llego a la primera resistencia y ¿qué voy a multiplicar? Para obtener el voltaje 1 es la intensidad del circuito por la resistencia 1. Entonces es 1 ampere por 1 ohm, me da 1 voltio. En la 2 es la intensidad del circuito por la resistencia 2, es 1 ampere por 4 ohms, me da 4 voltios. Y en la caída de tensión número 3 es la intensidad del circuito por la resistencia 3, o sea, 1 ampere por 5 ohms, me da 5 voltios. En total me dan 10 voltios. Y entonces se cumple que la suma de las fuerzas electromagnéticas es igual a la suma de las caídas de tensión. Eso es haciendo los cálculos completos. ¿Sí? Ahorita para la segunda parte, y así son todos de simples. Y de hecho lo que nosotros vamos a tener que hacer es esta parte de acá. ¿Qué otra cosa nos pueden preguntar? Déjenme ver. Nada más, fíjense, los ejercicios de tarea van a ser 3 esquemas sobre esta segunda ley. 3 esquemas donde nomás se le pide que, de acuerdo con la segunda ley de Kirchhoff, calcular las siguientes caídas de tensión que se desconocen. Entonces no vamos a hacer ni todo esto. Nada más vamos a hacer, las vamos a hacer de manera más, ¿cómo? A ver, como acá, como le hicimos aquí, calcular los voltajes. Voltaje 3 es igual a voltaje total menos voltaje 1 menos voltaje 2 y así. Es todo lo que se va a hacer. Son 3 esquemitas bien simples. Ahorita ya queda un minuto para que se acabe esto. A la 1 en punto que regresemos, les voy a mostrar cómo se hacen estos cálculos de otra manera. Que no va a venir en la tarea, pero sí quiero que se lleven ese recuerdo en su mente, sobre todo los que van a ir a la universidad, porque si llegan a ver alguna física en la universidad y es algo de electricidad, seguramente van a ver eso, pero se ve desde otra perspectiva. Entonces quiero que eso se lo lleven como algo que ya pasó, si algún día lo ven en la universidad, por ahí en su cerebro está el recuerdo y diga, ya me acordé de qué se trata. De eso Como se si trata. nos fuéramos a acordar. El cerebro es fabuloso en ese aspecto. A lo mejor no te vas a acordar conscientemente, pero inconscientemente sí. ¿Por qué creen que siempre les he pedido que lean ustedes antes? Para que cuando uno les trata de explicar, ya haya en su cerebro parte de la información. Y ya nada más sea cuestión de relacionar. Pero como no nos gusta leer, ese es el problema. Entonces, ahorita a la 1 en punto hacemos la segunda sesión.